voy a empezar a grabar ahora. Hoy día vamos a revisar los temas de ciclo celular y muerte celular. La clase está subida en un campus en materiales para que la puedan revisar también. Esta clase fue preparada por la profesora Denise, así que las gracias a ella. Ya. Entonces, primero vamos a revisar el tema del ciclo celular. El ciclo celular se refiere a los pasos o los eventos que ocurren para que una célula pueda dividirse en dos a partir de una célula madre. Eh, entonces, una célula, como dijimos en la clase pasada, perdón, la célula va siempre a habitar en un entorno y va a interactuar con este entorno a través de distintas señales. Estas señales que recibe desde el entorno y desde otras células le va a permitir tomar distintas decisiones con respecto a cómo actuar. Entonces, por ejemplo, si una célula eh, en el cuerpo que recién nació recibe señales que le dicen que se debe diferenciar y pasar a formar parte de otro tipo celular, entonces va a activar procesos que le permiten formar parte de este otro tipo celular. Entonces, por ejemplo, una célula que se denomina progenitor de músculo puede diferenciarse para ser una célula muscular propiamente tal. Otros tipos de señales pueden inducir la muerte de esta célula y, por ejemplo, el sistema inmune envía señales a otras células que le dicen tú tienes que morir y esta célula va a activar procesos que llevan a la muerte celular. Y eso lo denominamos apoptosis y lo vamos a ver al final en la segunda parte de la clase. Y finalmente hay varias señales que le dicen a la célula que tiene que dividirse en dos. Entonces de esta célula única vamos a pasar por el ciclo celular y vamos a generar dos células hijas. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, las células se dividen para ejecutar distintas funciones. Entonces, células unicelulares o organismos unicelulares como las bacterias van a dividirse en dos para poder multiplicarse y así crecer y generar una población bacteriana. Entonces, el ciclo celular de las bacterias siempre parte por una bacteria materna, una bacteria madre, que se va a ir dividiendo múltiples veces en células hijas para así generar una población bacteriana muy grande. También los tejidos normales tenemos que reemplazar células que van muriendo con el tiempo. Las células, al igual que nosotros, tienen un tiempo de vida determinado. Entonces, cuando se mueren, tienen que ser reemplazadas por células nuevas. Entonces, en los epitelios tenemos células abajo que tienen capacidad de replicarse y estas van a ir generando células nuevas, células hijas, que van a ir reemplazando hacia el epitelio más viejo para reemplazar a las células muertas. En el desarrollo, nosotros los animales comenzamos la vida en forma de una sola célula, que se denomina cigoto, y a partir de este cigoto se van a ir generando todas las demás células de todos los órganos y de todo el organismo. Entonces, este crecimiento enorme de una sola célula hasta trillones de células requiere la división celular. Ahora, las células, como dije, pueden tomar distintos caminos en su vida y diferenciarse o entrar en el ciclo. La diferenciación permite la formación de distintos tipos celulares, por ejemplo, una neurona, que está altamente especializada para cumplir funciones específicas, y esto se denomina diferenciación bien avanzada. Entonces, una vez que las células se diferencian completamente, van a permanecer siempre en este estado hasta que mueran. Entonces, la neurona es un ejemplo y la célula muscular también. Entonces, van a ser siempre neuronas hasta que se mueren, o célula muscular, o etc.
Hay otro tipo celular que son especializadas, o sea, tienen un estado de diferenciación, pero que no están en un estado diferenciado avanzado o terminal. Entonces, en presencia de determinadas señales, pueden dediferenciarse y comenzar a proliferar, o sea, a dividirse. Entonces, normalmente no se van a dividir, pero con un estímulo adecuado sí lo van a hacer. Y las células del hígado, los hepatocitos, que tienen esta forma, son de este tipo. También los linfocitos que viajan en la sangre son células del sistema inmune que detectan patógenos y cuando detectan señales exógenas, estos patógenos, o bacterias, por ejemplo, van a comenzar a dividirse para generar una respuesta inmune y eliminar este patógeno. Y finalmente, hay células que tienen una alta capacidad de división o altamente mitóticas. Vamos a ver que la mitosis es la división celular. Y estas son las que denominamos células madre o stem cell o células troncales, que pueden dividirse muchas veces y estas células hijas se van a diferenciar finalmente en los distintos tipos celulares que dan lugar a los órganos. Entonces, una célula troncal puede dar lugar a células que son progenitores del hígado, del músculo cardíaco o del cerebro. Y la división celular se divide en fases funcionales, eh, donde tenemos distintos tipos de funciones. Entonces, vamos a dividirlo en las fases G1, fase S, G2 y mitosis. Este es el ciclo celular, perdón, en este sentido. Y una célula que se va a diferenciar siempre lo va a hacer desde la fase G1 y va a salir del ciclo y eso lo denominamos G0 y es cuando la célula ya no se va a dividir. Entonces, siempre que entre en el ciclo, va a entrar hasta la mitosis y se va a dividir en dos células y cuando se va a diferenciar va a salir a G0 y se va a dejar de dividir. Entonces vamos a ir revisando cada una de las fases y qué es lo que sucede. Eh, entonces, todas las fases antes de la división, G1, S y G2, se van a denominar interfase, porque son las fases que ocurren entre divisiones, y la mitosis, que va a ser propiamente la división, se denomina la fase de división. Entonces, la interfase, primero ocurre la fase G1, que aquí la célula va a ser una etapa de crecimiento. Entonces, la célula aumenta de tamaño y empieza a sintetizar muchos componentes celulares que le van a permitir, después cuando se divide, que cada célula hija tenga todos los componentes que tiene una célula normal. Entonces, primero acumula ATP, o se va a utilizar sustratos de energía como la glucosa para generar una gran cantidad de energía guardada en forma de ATP, crece de tamaño y va a duplicar todos los organelos celulares. Entonces, por ejemplo, todas las mitocondrias, el, eh, los aparatos el retículo, el aparato de Golgi, etcétera, se van a duplicar y entonces al final cuando haya una división, cada célula hija va a tener el mismo número de componentes celulares que una célula original. Entonces esta fase es larga, dura algo así como medio día en algunas bacterias y en algunas células humanas puede durar incluso más tiempo. Y aquí se decide si es que la célula se va a dividir y pasa a fase S, o si se detiene la división celular y se entra en G0. Entonces la G1 siempre va a ser crecimiento celular. Cuando la célula decide que se va a dividir, entra en la fase S, y la fase S es de síntesis de ADN, por eso S. Entonces S de síntesis. Entonces lo que va a suceder es que se duplica el ADN, todos los cromosomas de la célula se van a copiar y se va a generar una célula que es por un tiempo tetraploide, o sea que tiene cuatro copias de todos los cromosomas. Entonces todo el ADN se va a duplicar. Em, y eso va a ocurrir solamente cuando la célula tiene un tamaño muy grande, un tamaño suficiente, y todo el ATP ya se sintetizó, y este ATP va a ser necesario para sintetizar este ADN. Entonces se va a duplicar todas las hebras de ADN y los cromosomas. Ahora, cuando se sintetiza este ADN nuevo,
los cromosomas van a quedar siempre unidos, las cromátidas hermanas, y esto quedan unidos a través de los centrómeros. Entonces, los centrómeros van a ser el centro del ADN, o sea, de cada cromosoma, y en esta parte van a quedar unidos cada una de las cromátidas eh, hasta la mitosis. Y esta fase tiene una duración de algo así como 6 a 8 horas, dependiendo del tamaño del genoma del animal o del organismo. Una bacteria va a ser más rápido de sintetizar todo su ADN que un humano que tiene 3000 veces más pares de bases en su genoma. Pero en general dura 6 a 8 horas. Luego viene la fase G2, que va a ser principalmente una preparación para la mitosis, la división celular. Entonces aquí se van a sintetizar un montón de genes que participan específicamente en la división de la célula. Entonces necesitamos un montón de proteínas que van a ejecutar todos los eventos que ocurren durante la mitosis y eso se sintetiza específicamente en la fase G2. Entonces, para entrar en fase G2, vamos a testear o la célula va a determinar que todo el genoma se duplicó y entonces va a empezar a sintetizar las proteínas que son necesarias para las distintas etapas de la mitosis. Entonces, después de que ocurre todo ese proceso, entramos directamente en la fase de mitosis, que es cuando la célula propiamente tal se divide. Entonces, va a pasar por cada una de estas distintas fases, que vamos a revisar en detalle, hasta que llega a la citoquinesis, o citocinesis, donde, donde ocurre la división celular. En el medio de esta célula grande se va a compactar la membrana y se va a generar la división. Entonces, una célula madre, se va a dividir para generar dos células nuevas, hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. O sea, la misma cantidad de cromosomas y el mismo genoma en cada una de las células. Entonces vamos a tener cuatro fases básicas y siempre van a ocurrir en un orden estrictamente secuencial. O sea, siempre va a ocurrir primero la profase, después la metafase, anafase y telofase. Bueno, hice cuatro fases básicas, pero en general son seis procesos, pero las cuatro fases básicas son profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, en la última parte de la etapa G2, que es justo antes de que empiece la mitosis, va a ocurrir un proceso o vamos a tener esto en la célula. Dos centrosomas, que son los elementos celulares de donde se empiezan a sintetizar los microtúbulos. Eh, Normalmente existe uno y en la duplicación en G1 se duplican. Durante la fase S duplicamos todo el ADN, así que tenemos el doble de ADN normal y tenemos un nucleolo. El nucleolo, si es que no lo saben, es el lugar del núcleo donde se sintetiza el ARN ribosomal. Y es un poco más denso porque hay un montón de ARN y por eso se ve como un puntito en el núcleo. Y lo que sucede en la profase es que el nucleolo se desaparece, entonces se disuelve el nucleolo, se termina la síntesis de ARN ribosomal y se empiezan las primeras preparaciones para la división celular. Lo que sucede primero es que los cromosomas se empiezan a condensar. Normalmente en el núcleo la cromatina o el ADN está en forma fibrilar, o sea, en forma bien extendida, y durante la mitosis se forman los cromosomas que uno se imagina que tienen esta forma de X, que normalmente no existen en la célula, sino que solamente ocurren durante la mitosis. Entonces, esta condensación del ADN forma los cromosomas, van a tener más o menos esta forma. Durante la profase también empieza a formarse lo que denominamos uso mitótico, que son haces de microtúbulos que van desde uno de los centrómeros hasta el otro, perdón, uno de los eh, centrosomas hasta el otro. Entonces, como dijimos, había dos centrosomas que se habían
generado en G1 y los centrómeros se empiezan a separar. Uno de los centrosomas va hacia un polo celular y el otro migra hacia el otro polo, y entre los dos centrosomas se empieza a formar este uso mitótico, que van a ser microtúbulos que van a ir, se van a extender desde uno de los centrosomas apuntando hacia el otro. Entonces decimos que el uso va a ser microtúbulos, que son parte normal, van a ser parte normal del citoesqueleto de la célula, y en la mitosis van a tener una función específica, que es que van a capturar a los cromosomas y los van a eh, llevar a los polos opuestos de la célula. Entonces la profase tardía, o que también se puede denominar prometafase, que va a ser el intermedio entre la profase y la metafase, los cromosomas se van a empezar a organizar al medio de la célula, en la zona ecuatorial. La envoltura nuclear se va a descomponer, por lo tanto desaparece el núcleo. Entonces toda esta membrana se va a desaparecer, y las proteínas que forman la envoltura nuclear se van a degradar. Entonces, esta descomposición de la envoltura nuclear va a permitir la liberación de los cromosomas en el citoplasma. Entonces, los cromosomas se van a liberar al citoplasma y se van a empezar a mover hacia el ecuador, o hacia el medio de la célula. Eh, y en esta etapa, los centrosomas ya están en cada uno de los polos de la célula, y el uso mitótico ya creció suficiente para ir desde el polo hacia el ecuador. Y cada uno de los microtúbulos va a empezar a unirse a los cromosomas y los van a capturar, entre comillas. Entonces los cromosomas se unen al centrómero, y eso permite la captura de cada uno de los cromosomas. Entonces en la metafase vamos a tener todos los cromosomas alineados en la placa metafásica, que va a ser eh, va a estar formada por todos los cromosomas alineados en el ecuador de la célula. Entonces van a estar en el medio, y todos los cromosomas van a ser capturados por el uso. Entonces cada cromosoma va a tener microtúbulos asociados, y los microtúbulos se unen al centrómero de los cromosomas. Entonces, como tenemos cromátidas hermanas, un microtúbulo se va a unir a un centrómero, y el otro microtúbulo del uso opuesto se va a unir al otro centrómero. Y este complejo centrómero unido al uso mitótico se llama cinetocoro, porque es un núcleo que permite el movimiento de los cromosomas. Em, entonces, tenemos cada una de las cromátidas hermanas unidas a una parte del uso, pero que apunta por los opuestos. Entonces, cuando el uso empiece a tirar de los cromosomas, cada una de las cromátidas se va a separar y va a migrar hacia cada uno de los polos de la célula. Entonces, en la anafase ocurre eso. Los microtúbulos, lo que sucede es que los microtúbulos empiezan a cortar desde el lado del centrosoma, y eso ejerce fuerza que mueve a los cromosomas en cada uno de los sentidos hacia uno de los polos. Entonces, como los microtúbulos estaban unidos con fuerza al centrómero, se empiezan a cortar, y eso empuja los cromosomas hacia un polo de la célula. Y cada una de las cromátidas va a ser jalada hacia polos distintos. Entonces, eso va a separar los cromosomas, y vamos a tener un juego de cromosomas en cada uno de los polos de la célula. Además, vamos a tener microtúbulos que no están unidos a cromosomas, están unidos entre sí, y estos, en vez de acortarse, se van a alargar. Y esto va a hacer que se empuje los polos de la célula hacia lados distintos, y eso va a hacer que la célula se alargue un poco. O sea, ya creció, durante G1 creció de tamaño, y en la anafase se va a extender y se va a alargar. Y eso va a facilitar la telofase, que es cuando
las dos células hijas se van a dividir. Entonces, en la telofase vamos a tener que, primero, empieza a aparecer nuevamente la envoltura nuclear y va a envolver a cada uno de los polos del cromosoma. Entonces, en cada uno de los polos de la célula vamos a tener un juego de cromosomas que va a empezar a ser envuelto por la envoltura nuclear nueva. Reaparece el nucleolo y la célula se empieza a adelgazar a la altura del ecuador. Y además se va a empezar a disolver o a descomponer el uso mitótico. Todos los microtúbulos que están compuestos de tubulina se van a empezar a descomponer y van a desaparecer. Entonces el uso mitótico va a desaparecer en telofase. Se van a formar los nuevos núcleos y los cromosomas se van a descondensar. Finalmente, en la citoquinesis, que es la última parte de la telofase, en la célula animal se forma un anillo de actina alrededor justo debajo de la membrana, en la zona ecuatorial, y eso, junto con moléculas de miosina, van a generar fuerza para cerrar el anillo de actina, y eso va a empujar la membrana desde un lado hacia el otro, y eso va a hacer que se fusionen estas membranas y las células se dividan. En la célula vegetal ocurre más o menos lo mismo, pero como aquí tenemos una pared celular que es dura y que no se puede dividir, lo que sucede es que un proceso similar a este ocurre para fusionar las membranas de la célula y generar dos membranas distintas, y se va a empezar a sintetizar pared celular al medio para generar esta placa celular, y eso eventualmente genera la división de las células. Entonces la citoquinesis, como dije, es parte final de la telofase, pero a veces puede empezar incluso antes y puede comenzar en la parte final de la anafase, cuando los cromosomas todavía se están separando, o al final de la telofase. Pero siempre finaliza súper poco o muy poco después de que termine la telofase. Entonces, mientras aún se están formando los núcleos nuevos, la célula ya se está dividiendo. Entonces, la mitosis tiene como importancia lo que habíamos dicho al principio, que permite la formación de dos células idénticas entre sí a partir de una sola célula. Entonces, permite el crecimiento o la proliferación celular. Entonces, cuando yo necesito que un tejido genere más células, porque, por ejemplo, tuve un daño en la piel, una herida, entonces esta herida se tiene que cerrar, y para que eso suceda tengo que generar proliferación celular. Estas células adicionales van a cerrar esa herida. Eh, entonces, como yo primero dupliqué los cromosomas y después los dividí en las células hijas van a tener la misma composición genética y por lo tanto pueden llevar a cabo las mismas actividades que la célula madre. Entonces, esta mitosis va a permitir aumentar el número de células sin cambiar sus características. Y esto es súper importante, sobre todo para los organismos unicelulares, porque la mitosis va a ser la única forma en que estas células pueden dividirse, y eso permite la reproducción sin, sin el uso del sexo. Entonces, la reproducción de las bacterias va a ser asexual en general y está mediada por la mitosis, que permite la proliferación celular y el aumento del número de células. Ahora, como mencioné en algunas partes de las fases del ciclo celular, hay puntos de control donde la célula decide si es que primero diferenciarse o dividirse, y durante el ciclo hay distintos puntos de control donde la célula va a dividir si es que hay suficiente ADN, si hay suficiente ATP, etcétera, y si es adecuado entrar en mitosis, o si no, se detiene el proceso y la célula va a mantenerse en una etapa determinada del ciclo hasta que las condiciones sean las adecuadas para continuar. Entonces, esta diapositiva es bien compleja, pero vamos a ir paso a paso. Y en general, la célula hace distintas preguntas y evalúa si es que es adecuado entrar en la división o no. Entonces, primero acá tenemos G1, y durante G1
la célula se pregunta o no si es que entra en el ciclo o no. Entonces, primero preguntamos si es que tenemos el tamaño adecuado y si el entorno es favorable. Y si esas respuestas son sí, entonces entramos en la fase S. Y en la fase S preguntamos si es que es adecuado sintetizar el ADN o duplicar el ADN. Entonces, por ejemplo, si hay daño en el ADN, una mutación, la célula va a detener la división o la síntesis de ADN y va a reparar este cromosoma y cuando el ADN esté completamente reparado, ahí va a continuar la división. Después en la fase G2 nos preguntamos si es que, de nuevo, replicamos todo el ADN. Si falta ADN por replicar, vamos a continuar la síntesis. De nuevo, evaluamos el entorno si es favorable y si es que la célula es del tamaño adecuado. Y entonces, si todas esas respuestas son afirmativas, vamos a entrar en la mitosis. Y en la mitosis, durante la anafase o antes de la anafase, vamos a preguntar si es que todos los cromosomas están unidos al uso. Si hay algún cromosoma que no esté unido a los microtúbulos, entonces la mitosis se detiene y se ejecutan procesos de reparación para que todos los cromosomas estén unidos al uso y así cada una de las cromátidas se divida y las células hijas tengan la misma cantidad de cromosomas. Entonces vamos por parte y cada uno de estos puntos de control va a estar controlado o determinado por la presencia de proteínas específicas que se denominan ciclinas. Entonces en la fase G, el paso de fase G a las otras fases va a estar determinado por ciclina G1. El paso de G1 a la fase S va a estar determinado por la ciclina G1S. El avance a través de la fase S va a estar determinado por la ciclina S y el paso por la mitosis va a estar determinado por la ciclina N. Entonces cada una de las ciclinas va a estar llamada dependiendo del punto de control que ejecutan. Estas proteínas tienen una función bien particular, actúan uniéndose y activando unas quinasas específicas en el citoplasma, que se denominan CDK. Son quinasas o sinasas dependientes de ciclina, entonces Cyclin Dependent Kinase. Y cuando la célula no está en ciclo, o sea, cuando está en reposo y no hay ciclinas, las CDK están inactivas y todos los genes blancos de estas quinasas van a estar también inactivos. Entonces, cuando estamos avanzando en el ciclo, la célula, como muestra este gráfico, va a empezar a sintetizar cada una de las ciclinas y estas ciclinas se pueden unir a la CDK y activarlas. Entonces, como ejemplo primero, la ciclina G1S, que determina el paso desde la fase G1 hasta la fase S, se empieza a sintetizar y se acumula en la célula y se va a unir a la CDK específica. Y esta CDK va a fosforilar a distintos genes blancos, a distintas proteínas blancas que participan en un proceso que está regulado por esta ciclina. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciclina G1S, se van a fosforilar proteínas que permiten el inicio o el paso hacia la fase S. O sea, van a ser proteínas que participan en la replicación del ADN. Entonces, una vez que la ciclina G1S se acumula, se fosforilan estas proteínas, por ejemplo, eh, eh, la DNA sintasa, o las proteínas que sintetizan ADN y que participan en la replicación. Entonces, por ejemplo, factores eh, que activan la iniciación de la replicación y la ADN polimerasa. Y esto va a permitir la replicación del ADN y la duplicación de los cromosomas. Entonces, todas estas proteínas se van a activar por fosforilación mediada por la CDK. Y cuando estamos durante la mitosis, como dijimos, había un punto de control que está controlado, que está dominado por la ciclina M de mitosis. Esta proteína, la ciclina M, se va a unir a su CDK específica y este complejo va a fosforilar a las proteínas blancas que en la mitosis van a ser proteínas que participan en la mitosis.
Entonces, por ejemplo, fosforilamos proteínas que participan en la formación del huso, que van a inducir la formación de estos microtúbulos que permiten el uso mitótico. También proteínas que condensan los cromosomas y también se van a fosforilar proteínas que normalmente participan en la mantención de la membrana nuclear y que cuando se fosforilan se van a disgregar y van a permitir la ruptura de la envoltura nuclear. Entonces, estas funciones de la CDK tienen el objetivo de permitir la función de las proteínas que ejecutan las funciones específicas de cada una de las fases. Entonces, fase S, síntesis de ADN, fase M, formación del huso, condensación de cromosomas y eliminación de la envoltura nuclear. Ahora, durante la mitosis, en el último punto de control, dijimos que era determinar si es que todos los cromosomas estaban unidos al uso mitótico y esto está ejecutado la proteína que permite el avance a través de la mitosis se denomina APC o complejo promotor de la anafase. Entonces, se acumula está acumulado en la metafase y es el que determina el paso desde metafase hasta anafase. Entonces, lo que hace este complejo APC es que cuando se decide pasar hacia anafase, va a ubiquitinar una proteína que se denomina segurina, que está inhibiendo a la separasa. Entonces, la ubiquitinación de segurina hace que se degrade esta proteína y eso libera a la separasa de este complejo y le permite actuar. En condiciones durante la metafase, cuando las cromátidas están unidas por el centrómero, hay una proteína que se llama coenzima, que está aquí en el centrómero. Y eso es lo que mantiene unidos a los cromosomas, a las cromátidas. Entonces, lo que hace la separasa es degradar a la coenzima, como se muestra aquí. La coenzima se degrada por la separasa y eso permite la separación de las cromátidas y entonces el uso mitótico empieza a tirar, a cortarse y eso genera la fuerza y cuando los cromosomas no tienen coenzima se pueden separar, entonces se genera la anafase por la separación de las cromátidas. Entonces la APC va a ser la proteína o el complejo proteico que permite el paso hacia la anafase porque ejecuta su función y permite la degradación de la coenzima. Como dijimos también, habían puntos de control en G1, en S y en G2 que detectan daño en el ADN, por ejemplo, una mutación, y eso va a detener el ciclo hasta que esta mutación sea corregida, y si no se puede corregir, entonces la célula no se va a dividir. Y este punto de control está ejecutado o controlado por P53, que es una proteína súper importante, y esta proteína como que revisa todo el ADN todo el tiempo y cuando detecta un daño en el ADN, o sea, una mutación, hay distintos tipos de mutaciones, entonces esta proteína puede detectar estas mutaciones y cuando las detecta, eh, activa una proteína que es inhibidora de CDK. Entonces esta proteína inhibidora se va a unir al complejo CDK con la ciclina y va a inhibirlo, o sea que no va a poder ejecutar su función. Y eso hace que la célula se detenga en la fase en la que está. Entonces, si yo detecto el daño en el ADN en G1, la inhibidora de CDK se va a unir al complejo CDK ciclina G1S y la célula se va a detener en la fase G1. También esto puede suceder en la fase S y a veces en la fase G2. Y la proteína P53 es importante, especialmente en la generación de cáncer. El cáncer
ocurre cuando hay células que tienen el ciclo celular alterado y los puntos de control no funcionan adecuadamente. Entonces, estas células se dividen descontroladamente y no necesitan señales extracelulares que les digan que se dividan. Entonces, siempre se están dividiendo. Y esta proliferación descontrolada de las células genera estos tumores, que son crecimientos o masas celulares que crecen de tamaño indefinidamente porque las células siempre se están dividiendo. Y una de las causas más comunes, o una de las causas comunes del cáncer, es la ineficiencia de P53 de inhibir el ciclo celular. Entonces, vamos a tener daño en el ADN que no es reparable, o sea que no lo podemos reparar, y una célula normal que tiene P53 adecuado detecta este daño irreparable y en general se va a morir, va a inducir la muerte de la célula y por el proceso de apoptosis. Cambio en una célula cancerosa que tiene los mecanismos de regulación alterados, el daño irreparable en el ADN no induce la muerte y la célula va a continuar dividiéndose. Y esta división descontrolada es lo que genera los tumores y eventualmente el cáncer. Entonces, una de las hipótesis más comunes que se maneja para explicar el inicio de las células cancerígenas es que hay una mutación inicial que va a regular o que va a, una mutación que va a inhibir la función de un regulador del ciclo. Entonces, por ejemplo, yo muto la secuencia del gen de P53 y eso hace que P53 ya no pueda funcionar normalmente. Eh, entonces, esta mutación puede ser corregida y la célula sigue normal o se puede acumular y después va a haber una siguiente mutación, un segundo hit, que inhibe a otro tipo de regulador del ciclo celular, que puede ser positivo o negativo. Entonces, esto va a hacer una fuerza más grande todavía para que la célula se siga dividiendo. Entonces, eventualmente, como ya no tenemos los reguladores negativos y también podemos tener reguladores positivos sobreactivados, la célula se sigue dividiendo y ya no importa que haya más mutaciones en el genoma, entonces se van a empezar a acumular mutaciones. De hecho, las células cancerígenas tienen un montón de mutaciones, tienen rearreglos de los cromosomas, a veces tienen más cromosomas de los que deberían, etc. Entonces eso hace que acumulen muchas mutaciones que eventualmente pueden afectar aún más el ciclo celular y eso aumenta más la división. Y la acumulación de mutaciones va a llevar finalmente a una célula cancerosa o cancerígena que puede dividirse indefinidamente y generar tumores que se pueden incluso eh, transmitir a otros lugares del cuerpo. Entonces aquí está esquematizado la función o el rol de P53 en el cáncer, como dije anteriormente. Normalmente una célula normal tiene P53 normal. Cuando hay un daño en el ADN, se activa P53 y eso va a generar la síntesis de distintos genes o la activación de distintos genes que van a detener la célula en el punto de control, generalmente G1, y se va a activar la reparación del ADN antes de la fase S para que no se duplique el ADN dañado. Y si la reparación no se puede lograr, entonces se va a activar la apoptosis para matar a la célula. Entonces, de esta forma, las células hijas no van a recibir un ADN dañado. Pero cuando P53 no es funcional, lo que sucede es que o no detecta el daño o no se puede unir al ADN, y eso evita que se sinteticen estos genes de control y entonces la célula se va a seguir dividiendo y este ADN que tiene mutaciones o está dañado va a traspasarse a las células hijas y así se van a ir acumulando las mutaciones. Entonces, con eso vamos a pasar al proceso de muerte celular y aquí vamos a revisar rápidamente tres tipos de procesos, no, dos tipos principales de procesos, apoptosis y necrosis. Y también como información les queda que existe autofagia. Por eso lo vamos a revisar muy, muy brevemente. Entonces, normalmente la célula
vive en su contexto celular y por distintas condiciones puede recibir algún daño. Entonces, por ejemplo, yo voy corriendo, me caigo y me golpeo contra el suelo en el brazo. Entonces el músculo del brazo va a recibir daño mecánico por el golpe y eso puede romper algunas células o generar un estrés de distintos niveles. Entonces esta célula que está en homeostasis recibe un estrés y la célula puede adaptarse a ese estrés o reparar, eso significa que repara este daño y la lesión puede ser reversible entonces y la célula vuelve a ser normal. En cambio, si la lesión es muy grave, pues sostenida en el tiempo, la célula no puede reparar esta lesión y va a llevar a la muerte celular. Entonces, la muerte celular puede ser principalmente de estos dos tipos, necrosis o apoptosis. Y hay distintos tipos de lesiones o daños que pueden llevar a la muerte celular. Aquí se muestran algunos. Los más clásicos son agentes físicos, como daño, trauma, o sea, daño físico, mecánico, eh, desequilibrios nutricionales, falta de oxígeno, algunos trastornos genéticos, también la reacción del sistema inmune, en general induce la muerte de las células que están dañadas. Entonces una célula se infecta con un patógeno, con un virus, una bacteria, el sistema inmune reconoce esta infección y hace que la célula se muera. De esa forma, el virus que está infectando la célula no puede replicarse y después ya no disminuye su crecimiento. Entonces, estos distintos elementos van a generar lesiones o daños que llevan a la muerte de la célula. Y en general, la lesión irreversible, en general, lleva a la muerte por necrosis o apoptosis. Entonces, la necrosis va a ser un proceso que en general es no regulado, o sea que es relativamente accidental, y que es pasivo, o sea que no depende de los componentes celulares. Eh, por ejemplo, la ruptura de la membrana. Si yo tengo un daño mecánico por un golpe, una célula puede generar una, una ruptura de la membrana y eso permite que los componentes de la célula salgan hacia el exterior. Y este daño puede ser irreversible porque la célula no puede reparar la membrana si es que el daño es muy grande y eso va a hacer que la célula se muera y eso induce un proceso inflamatorio donde las células del sistema inmune van a venir y van a empezar a devorar eh, o van a eliminar todos estos desechos celulares. Pero en general esto es relativamente patológico, o sea, enfermedad, por estos distintos tipos de daños en general es traumatológico. Y eh, en contraste, la apoptosis va a ser un proceso regulado, que está determinado genéticamente y que usa componentes de la célula, o sea, proteínas específicas que van a llevar a un proceso bien determinístico, o sea, bien secuencial, que finalmente lleva a la fragmentación de la célula y estos fragmentos son reconocidos rápidamente por células del sistema inmune y no inducen un proceso inflamatorio, sino que solamente son fagocitadas, son incorporadas dentro de estos fagocitos y son degradadas rápidamente. Entonces la apoptosis en general, es siempre regulable. Entonces necrosis, destrucción del citoesqueleto, inflamación, proceso descontrolado y hay ruptura de la membrana. Entonces el contenido del citoplasma sale y eso atrae células inflamatorias. La apoptosis, eh, en general son células individuales o muy pocas células las que mueren. Hay fragmentación de la célula. Estos se denominan cuerpos apoptóticos, que son estos fragmentos de la célula que están envueltos en membrana celular y que son reconocidos para la fagocitosis. Es un proceso controlado y que depende de energía y no se libera el contenido del citoplasma nunca hacia el exterior. Entonces, primero la necrosis puede ocurrir, como dije, por distintas causas. En general, si uno tiene un daño mecánico, eso rompe las células y eso hace que salga todo el contenido celular, y eso es necrosis. Pero también
Puede ser que, por ejemplo, el lisosoma se rompa o el lisosoma pierda eh, las proteínas que están en la membrana del lisosoma que transportan las enzimas pueden estar alteradas y por cualquier de estas condiciones el contenido del lisosoma puede salir hacia afuera, hacia el citoplasma, y estas enzimas lisosomales van a empezar a digerir la célula. Entonces van a romper la membrana celular eventualmente y eso hace que salga todo el contenido. Entonces vamos a tener distintas causas, como dije, trauma, daño mecánico, isquemia, que es cuando no llega, por ejemplo, suficiente sangre a un tejido, eso genera hipoxia y eso disminuye el ATP celular y la falta de ATP celular genera que no genera un proceso necrótico. Y en general, o casi siempre va a ser patológico. En la apoptosis, en cambio, vamos a tener la activación controlada de muchas enzimas que son propias de la célula, que están siempre en la célula, y usan ATP o usan energía para degradar el ADN. Entonces entran en el núcleo y empiezan a cortar el ADN. Además, la célula se va a condensar, se va a comprimir y se va a empezar a fragmentar. Entonces la membrana plasmática va a empezar a fusionarse y a generar estos cuerpos apoptóticos que son como burbujas que contienen parte de la célula. Esto también va a generar la fragmentación del núcleo y estos cuerpos apoptóticos van a ser reconocidos por los fagocitos y van a ser fagocitados rápidamente para reutilizar el contenido celular. Entonces no hay inflamación, solamente hay actividad de los fagocitos. En algunas condiciones puede haber necrosis junto con apoptosis, así que no son absolutamente excluyentes estos dos tipos de muerte. Entonces la apoptosis va a ser fisiológica en muchos casos, cuando tenemos tejidos que eh, tienen un recambio muy grande de células, por ejemplo en el epitelio del intestino, eh, las células siempre se están recambiando, porque la comida, el paso de la comida a través del intestino daña las células, entonces siempre están recibiendo algún tipo de daño, y para que las células eh, no se transformen eventualmente en células cancerígenas en respuesta a estos daños, vamos a ir recambiándolas. Entonces siempre vamos a ir generando células nuevas. Entonces, para el reemplazo de células, las viejas tienen que morir por apoptosis y las nuevas van a ir apareciendo por mitosis. Entonces vamos a eliminar células que ya no son útiles eh, y cuando hay células, por ejemplo, que están infectadas por un virus o algo así, acá está, también vamos a inducir la muerte. Eso va a estar inducido por linfocitos citotóxicos. Entonces, en distintas condiciones fisiológicas y patológicas, vamos a hacer que la célula reciba una señal que le induce la muerte celular y eso es por proceso de apoptosis. Entonces, un ejemplo bien clásico es el desarrollo embrionario. Durante el desarrollo intrauterino, sobre todo en las manos y en los pies, los mamíferos generamos primero como una paleta, una, una, eh, una extremidad en forma de paleta, igual que los anfibios. Entonces esta membrana entre los dígitos, entre los dedos, es la que tienen los anfibios para nadar, pero los mamíferos lo que hacemos es inducir apoptosis en todas estas células y que finalmente van a llevar a la muerte de todas estas células que forman esta membrana interdigital para formar los dedos. Entonces todas estas células van a morir y quedan solamente los dedos. Entonces aquí se muestra esquemáticamente estas membranas que son un vestigio de la evolución. En los mamíferos mueren por apoptosis y generan el esculpido de los dedos. También hay algunos tubos biológicos que se forman eh, como un tubo lleno inicialmente con células adentro y estas células que están adentro de lo que será el tubo van a morir por apoptosis y forman el lumen. Y así un montón de ejemplos
donde se forman estructuras como vestigiales de la evolución que se eliminan por apoptosis. Entonces, la cola, que nosotros también lo hacemos en el desarrollo, tenemos cola inicialmente y esto se muere por apoptosis y terminamos sin cola. Entonces, la apoptosis va a ser un proceso, como dijimos, regulado y relativamente complejo, con varios pasos que ocurren secuencialmente. Entonces, primero vamos a iniciarla eh, utilizando un estímulo, puede ser externo o interno, y eso va a decirle a la célula que tiene que morir. Entonces, cuando se inicia este estímulo, ya entramos en proceso de apoptosis y ya no hay vuelta atrás, entonces la célula va a morir. Luego ocurren cambios morfológicos y bioquímicos en la fase de ejecución, incluyendo la compactación de la célula, la destrucción del ADN y la formación de estos cuerpos apoptóticos. Y finalmente la fase de eliminación está determinada por la fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos para la degradación de toda esta célula muerta. Entonces, primero vamos a recibir una señal, como dijimos, y esta señal puede venir desde dentro de la célula, en la vía mitocondrial o intrínseca, o puede venir desde afuera, en la vía de receptores de muerte, o la vía extrínseca. Entonces, los receptores de muerte son una clase de proteínas de receptores de membrana que van a detectar señales desde el exterior y van a inducir una respuesta celular que lleva eventualmente a la apoptosis. El más clásico, hay dos típicos receptores de muerte, que son el receptor FAS y el receptor de TNF o TNF-alfa. Entonces, cuando la célula detecta o une TNF-alfa, el receptor de muerte induce la apoptosis. Y el mismo caso, cuando recibe el ligando FAS se une a su receptor FAS y eso va a inducir la muerte celular por apoptosis. Y en el caso de la vía intrínseca, lo que sucede es que eh, van a haber distintos tipos de daño que la célula sensa o detecta internamente, por ejemplo, daño en el ADN, como dijimos por P53, o proteínas mal plegadas, proteínas que no se forman, no toman su estructura tridimensional adecuada, y cuando se acumulan muchas proteínas que están mal plegadas, eso induce un proceso que se denomina estrés del retículo endoplásmico, y eso también va a llevar a la activación de esta vía intrínseca de la muerte. Entonces, estos daños van a ser detectados por la familia de la proteína BCL2, eh, y los efectores de estas proteínas o de esta familia, que se denominan BAX y BAC, van a actuar sobre la mitocondria, y la mitocondria lo que va a hacer es liberar citocromo C. El citocromo C, que normalmente está dentro de la mitocondria y que sale al citoplasma, va a activar a un tipo de proteínas que se llaman caspasas. Las caspasas son proteínas que van a degradar otras proteínas. Y al degradar otras proteínas van a activar algunas y también van a inhibir a otras. Entonces las caspasas iniciadoras van a activar a las caspasas ejecutoras. Acá la más importante es la caspasa 3. Estas caspasas ejecutoras van a llevar a los procesos que eventualmente determinan la muerte celular. Por un lado, van a llevar a la degradación o la fragmentación del ADN, y por otro lado van a llevar a la degradación del citoesqueleto, que permite la deformación de la membrana, y esta deformación de la membrana va a permitir la formación de los cuerpos apoptóticos. Entonces estos cuerpos apoptóticos van a exponer en la membrana algunos ligandos que son reconocidos por los fagocitos, y eso permite o sea, la fagocitosis para la degradación final. Entonces hay distintas características morfológicas que uno mira en el microscopio y que permiten diferenciar tanto la apoptosis como la necrosis. Lo más claro o lo más evidente es el tamaño nuclear. En la necrosis aumenta el tamaño nuclear porque al romperse la membrana entra líquido desde el medio extracelular, y ese líquido, esta agua, entra en el núcleo y lo expande. Entonces el núcleo va a aumentar de tamaño, eso se llama edema. Y en la apoptosis
vamos a tener un núcleo reducido, se va a compactar. Eh, Eso está mediado por las distintas proteínas en las distintas caspasas. La membrana plasmática, necrosis se rompe y en la apoptosis se mantiene intacta. Eh, si uno mira el tejido adyacente, vamos a ver que hay una frecuente inflamación en necrosis, o sea que vienen células desde la sangre, células inmunes que van a penetrar desde la sangre hacia el tejido, y en la apoptosis no hay inflamación. Entonces, como resumen, una célula normal puede recibir distintos tipos de daño y sobre todo células o señales de muerte, como el TNF-alfa o el ligando Fas. Y eso hace que ocurran varios procesos. Se empieza a separar pedazos de membrana, la célula se compacta, se destruye el núcleo, o sea, se compacta el núcleo, se destruye el ADN y eso genera los cuerpos apoptóticos. Y esto es apoptosis. En otros tipos de daño, como daño mecánico o por isquemia, por falta de perfusión sanguínea, falta de oxígeno, vamos a tener que se rompe la membrana, entra mucho fluido, mucho líquido, y eso va a expandir la célula, va a generar edema, expansión del núcleo, y eventualmente se va a romper toda la membrana y se va a liberar todos los componentes celulares hacia el medio. Entonces se liberan enzimas, citoesqueleto, etc. Y como dije, íbamos a mencionar también una tercera forma de muerte que se denomina autofagia, fagia de devorar o comer, y auto de a sí mismo, entonces la célula se va a devorar a sí misma. Y aquí lo que ocurre es que cuando la célula detecta que hay muy pocos nutrientes, va a empezar a degradar sus propios organelos. Entonces va a formar una membrana, por ejemplo, alrededor de la mitocondria eh, o de otros organelos, y estas estructuras se denominan autofagosomas, que se mezclan se fusionan con el lisosoma, y las enzimas lisosomales van a degradar a los organelos. Entonces esto libera nutrientes, que son los componentes del organelo, van a ser las proteínas, los lípidos y los carbohidratos que estaban en ese organelo, y entonces la célula puede utilizar esos nutrientes para continuar viviendo. Pero si eventualmente esta falta de nutrientes no se compensa, la célula va a terminar degradando todos sus organelos y ya no va a poder ejecutar ninguna función y eso va a determinar su muerte. Entonces va a finalmente degradarse a sí misma y eso va a llevar a la muerte. Entonces si uno lo mira en microscopio electrónico, así se ve la apoptosis. Todo esto era una sola célula que se partió en un montón de cuerpos apoptóticos y esto va a ser detectado por los fagocitos y cada uno de estos cuerpos apoptóticos va a ser fagocitado. En la autofagia, como dije, generamos autofagosomas, que van a ser estas vesículas grandes que envuelven a los organelos y eso hace que la célula pueda sacar nutrientes de sus propios organelos. Pero eventualmente, cuando ya degradó a todos sus organelos internos, la célula va a morir. Entonces, digestión de los propios materiales internos y tampoco tiene inflamación. Entonces, si la célula puede, si la falta de nutrientes externos se, se, eh, se detiene y empiezan a volver a llegar nutrientes a la célula, se detiene el proceso de autofagia y la célula puede seguir viviendo, pero si esto no ocurre, la célula va a degradarse a sí misma completamente y va a morir. Y la necrosis, tenemos ruptura de la membrana, tenemos expansión de la célula y expansión del núcleo por el edema y una gran cantidad de inflamación, aquí no se ve mucho, pero hay inflamación, eh, van a haber células inflamatorias siempre alrededor y en general casi siempre es por procesos patológicos de daño descontrolado, pero hay algunas condiciones en que hay una necrosis regulada que denomina necroptosis, pero eso es algo muy específico. Y con eso terminamos la clase de hoy día. Me parece que no la grabé.
así, la carga.